Muy buen día, Dios les bendiga y los invito a reflexionar. ¿Habrá algo que haya quedado mal diseñado por Dios? Dios nos creó para meternos en un diseño imperfecto o equivocado. ¿O es nuestra mente la que está distorsionada y la palabra de Dios nos va llevando y ordenando por el camino de la verdad, el camino de la sabiduría, el camino de la ley de la libertad? A eso estamos llamados cada día. Hoy vamos a tocar uno de los temas medulares en la vida de un ser humano. Sin esto es imposible que la vida cambie. Sin esto es imposible llegar a comprender que no es que Dios no nos escucha, es que nosotros no escuchamos a Dios. Y Dios no puede violar sus principios. Dios es la perfección. De manera que te invito a que podamos disfrutar de una manera muy, muy especial este tema con la guía del Espíritu Santo. Una de los aspectos que más quiere el ser humano es ser prosperado y en las cosas materiales, terrenales. Pero Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, prospérate espiritualmente y las añadiduras te llegarán. Por eso hoy vamos a entender que somos lo que pensamos. Dice Salomón en este famoso pasaje, pues como piensa dentro de sí, así es él. El ser humano es lo que piensa. Entonces, si es lo más delicado que hay, ¿no creen que debiéramos agudizar, especializarnos en ese manejo del pensamiento, que lo he enseñado mucho en el campo de las neurociencias porque están íntimamente ligadas con el espíritu? Casi esos 75.000 pensamientos en promedio que maneja el cerebro, tenemos la capacidad de decidir cuáles dejamos y cuáles no, y ahí radica la vida. Por eso comienza este tema diciendo que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. O sea, la paz gobierna nuestro mundo interior, nuestro corazón, y aparte de eso, ser agradecidos. Cuando hay cosas que no nos gustan, que nos desagradan, que nos incomodan, nos abren una gran puerta al entrenamiento de que la paz continúe gobernando por encima de las circunstancias externas. La paz es el gobierno de Dios en las emociones del hombre. La paz es la conexión con Dios y no con las circunstancias de un mundo caído, perdido, corrupto. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Cuando hablamos de habitar, está hablando de una persona, porque Cristo es la verdad, Cristo es la palabra, Cristo es sabiduría. Entonces, con abundancia, con toda riqueza, quiere decir en la abundancia de la plenitud, pero no puede haber una llenura de la plenitud de Dios si hay cosas que no son del reino de Dios y que habitan en nosotros. Por ejemplo, la lujuria, eh, la avaricia, la envidia, el resentimiento, la incredulidad, la duda, el miedo, la desconfianza. Ocupan espacios que le corresponde a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que expulsa, destruye y echa fuera esto. Por eso dice aquí, ejercítense en unos a otros como parte de este gran gimnasio que es la vida terrenal,
Instrúyase y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, pero de Dios. Por eso en Proverbios 4 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia por encima de todas tus posesiones. Pero también el Señor siempre nos está invitando a la alegría, al gozo de la victoria. Por eso dice, cante salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud, no con angustia, con miedo, con desconfianza y con una serie de engaños. Es que Dios me está castigando. Es que, claro, otras veces terminamos echando la culpa al diablo. No, todo está en las decisiones. Hay dos poderosos eh, en fuerzas, por llamarlo así, fortalezas malignas que llegan a nuestra mente, los engaños y las tentaciones, pero tenemos la capacidad de derribarlos y reemplazarlos por las promesas de Dios. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y dice luego en el versículo 23, todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres. Entonces, solamente en esta pequeña introducción a este tema, ya estamos hablando de que tenemos que levantarnos a elegir en qué pienso, y de lo que pienso, hablo, y de lo que pienso y hablo, siento, decido. Por eso son indicadores de vida. ¿Y de qué nos quejamos y entramos en peleas y en contiendas y en todo lo que quieran? Porque no le ponemos cuidado al perfecto manual de vida que es la palabra de Dios. Y seguimos recordando que como piensa el hombre, así es él. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. O sea, hay tesoros buenos y tesoros malos. Para alguien el tesoro puede ser la pornografía. Para alguien el tesoro puede ser el dinero, la avaricia, o el poder, o la altivez, o la mezcla de todo esto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otro increíble indicador de qué habla mi boca. Si yo aprendo a escucharme, me estoy dando cuenta de que estoy lleno. Si todo el tiempo estoy juzgando, señalando, reclamando, agrediendo, culpando, esa es la abundancia que hay en mi corazón y es terrible. Pero cuando yo aprendo a amar aún a los enemigos porque Dios me capacita para ello, entiendo que voy en un camino de perfeccionamiento. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Cada palabra es un proyectil que va a generar un impacto en otros y en el mundo espiritual. En otra versión dice, en tu boca está la vida o la muerte, y es real, no está de adorno ahí. Lo que yo hablo es el reflejo de lo que hay en mi corazón. Y si en mi corazón está la riqueza de la sabiduría de Dios, la abunda la palabra de Dios, eso sale de mi boca, eso lo declaro con firmeza y es lo que empieza a producirse. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto ocurre con gran frecuencia. Tenemos tiempos de oración, tiempos de congregarnos, tiempos de hablar de Dios con otros, pero es de labios para afuera, no tiene respaldo dentro. ¿Cómo un ser humano se da cuenta que tiene dentro? Lo que hace cuando está a solas, lo que hace a escondidas que otros no vean, lo que practica
en su intimidad. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. También hay cantidades de sectas y de creencias religiosas y otra vez las tradiciones no transforman, las tradiciones no traen resultados, es la fe. Y esto es lo que hemos llamado en algún momento coherencia espiritual, que lo que habla mi boca es lo que vive mi corazón. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe de que eres salvo. O sea que hay una correspondencia entre lo que declaro y lo que hay en mi corazón. Como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Confianza es ausencia de duda y de miedo, y eso es fe. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Otra vez, ¿cuál diferencia? ¿Y cuál diferencia de denominaciones y de grupos y de todo? Si Dios viene por una sola familia. Dios solo le tiene una esposa a su hijo, a Jesús, que es su iglesia. Y la iglesia no está partida en miles de nombres, está unida en el Espíritu. Un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. De manera que hay que orar mucho por todos los que están desviados en las diferentes sectas que hay por allí, ubicados más en la práctica de ceremoniales y tradiciones y no en una profunda relación con Dios en nuestra habitación, para llenos del Espíritu Santo luego congregarnos, porque también dice la Escritura no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor Jesucristo, te invocamos. Eres nuestro dueño, nuestro Salvador. Eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Eres el que pagaste mi cuenta en la cruz. Eres el que me diste la salvación eterna. Declarar a Jesús por encima de todo. Porque Jesucristo, Jesús es el nombre que es sobre todo nombre y frente al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Verdaderos adoradores. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. A esto se refiere el Señor. ¿Cuántas canciones, cánticos hay que se repiten? Pero el corazón anda por allá en otro lado. El corazón sigue en el pecado, o en la angustia, o en la duda, o en el miedo, o en el temor, o en el doble ánimo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? De manera que debe haber una coherencia también aún en lo que le transmito a otros a través de lo que Dios me dice que enseñe, porque todo lo que recibimos por gracia debemos entregarlo por gracia. ¿Cómo podremos unirnos en agradecimientos a Dios si cada uno tiene allá adentro en su corazón otra cosa? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Y esto se refiere a que debemos ser de testimonio. La fe sin tibieza, ni doble ánimo, ni inconstancia, ni mezclas. Esa es la verdadera fe. La fe que resuelve las dudas y resuelve los miedos. Lo hemos enseñado muchas veces. Las dudas se resuelven con la poderosa palabra, con la inefable palabra, con la inerrable palabra de Dios, que es viva y eficaz, produce vida y resultados. Y hace poco
hablábamos de eliminar el miedo con el amor de Dios siendo perfeccionados con Él. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo enseñada, revelada y escrita en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu Santo, no por el intelecto. Es desde el Espíritu. Mi palabra es espíritu y es vida, dice Juan 6:63. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Es tan enfático Dios diciendo, ¿hasta cuándo las circunstancias van a gobernar tu vida? ¿Hasta cuándo lo que hagan o no hagan otros va a gobernar tu vida? Es mi espíritu, es mi paz, es la formación que te estoy dando a través de las circunstancias para que aprendas a vivir por fe y no por las circunstancias. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Si muriéramos en este instante, ¿de qué sirvió el correr y el afanarse y el ir allá y querer tener y poseer y gobernar y controlar? ¿De qué sirve el día que nos vamos? En cambio, cuando vivimos en el Espíritu, nos llevamos las cosas que van a permanecer para siempre. El fruto del Espíritu. Ese es el sentido de la vida. ¿Por qué hay tanta gente estrellada y vuelta a nada? Porque quiere cambiar este mundo y volverlo justo y eso nunca va a ocurrir. Ocurrirá después de la segunda venida de Cristo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, en mi nombre, dice, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Todos los días debemos recibir sabiduría del Espíritu Santo para gobernar el día, porque es el método de Dios. O sea, la verdad en acción, la verdad de Dios, la inamovible verdad de Dios. Es una relación profunda por fe con el Padre. Es un deleite de la paternidad de Dios que nos ama, nos cuida, nos guía, nos protege, nos limpia, nos perdona, nos restaura. No son las circunstancias. Es orar creyendo y viendo las promesas por fe. La fe ve lo que los ojos físicos no ven. Pero cuando los ojos físicos están allí atrapados por la circunstancia que estamos viendo y vienen todos los pensamientos de incredulidad, uy, terrible, y porque a mí y el sufrimiento y la quejadera y todo lo que hemos hablado. Fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, es el que produce los resultados transformacionales en la vida, eliminando las dudas y los miedos. Por lo demás, hermanos, aquí está la ruta de cómo manejar nuestro cerebro. Voy a ir despacio. Esto lo hemos visto muchas veces, pero ¿qué tanto lo estamos practicando? ¿Qué tanto lo tenemos grabado en nuestro corazón? ¿Qué tanto es la ruta diaria de nuestro estilo de vida? ¿En qué debemos pensar? En lo que es verdadero. Entonces, desde allí ya tengo que empezar a clasificar. ¿Esto es verdadero o no es verdadero? ¿Esto es honesto o no es honesto? ¿Esto es justo o no es justo? ¿Esto es puro o no es puro? ¿Es amable o es lleno de amargura, de resentimiento? ¿Esto es de buen nombre porque honra a Jesús? ¿Es porque Jesús lo haría? ¿Porque Jesús a través de esto que pienso le agrega valor a otros, a través nuestro como vasijas de honra? ¿En esto que estoy pensando hay virtud alguna? Virtud es un hábito santo, es digno de alabanza. Aquí hay un mandamiento determinante. En esto es lo que deben pensar, en lo otro no. Y si sigue la mezcla, pues sigue la mediocridad. ¿Cómo obtener las respuestas de Dios a nuestras oraciones
si son de labios para afuera llenos de angustia y de incredulidad. Sí, oramos, lloramos, lloramos y le pedimos, sí, Señor, y por favor, pero desde la angustia y tratándolo a Él como si fuera un juez injusto. Es lo que tenemos que sacudirnos. Las promesas de Dios traen esperanza que no defrauda. Por eso el Señor dice, vivan por las grandes y preciosísimas promesas que yo ya les he dado para que puedan participar de lo sobrenatural. Está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3. Apropiense de las promesas que ya les he regalado. Pues Dios no es injusto. Él es el Rey de justicia. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Llegamos a un punto álgido, a un punto crítico. Dios dice, me estás trayendo oraciones y peticiones y quieres que te provea todo lo que me estás pidiendo y estás cumpliendo con el ser un servidor para el Señor, un colaborador del reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo para el reino de los cielos? Recuerda que Jesús dijo, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Le doy toda la gloria al Señor, pero tengo que testificarlo. ¿Y quién me sacó del quirófano? Y no me iba mal para servirle a Dios. ¿Quién me enseñó a dejar de extirpar el cáncer del cuerpo para ayudar a extirpar el cáncer del alma de cada persona que vive agobiada, esclavizada por el pecado y por este mundo caído? El Señor. Entonces hoy Dios te recuerda, te he elegido, te he llamado para que trabajes en mi obra, para que cumplas el propósito para el cual te estoy trayendo a ser parte de mi familia. ¿Con qué autoridad moral empezamos a orar? Si solo estamos pensando en nuestras cosas y no en servirle a Dios. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Por estar tan pendientes de las circunstancias y de las cosas que no nos gustan, no podemos amar a Dios ni al prójimo, y mucho menos a nosotros mismos. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y su perseverancia heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y sobre nosotros todavía está esta promesa abránica. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Otro indicador de vida. ¿Cuál es la impaciencia? ¿Por qué necesitamos que Dios ya me conceda lo que le estoy pidiendo? Si Él dice que todo es perfecto en su tiempo y que todo lo que querramos nos lo va a dar, pero dice, necesito que crezcas en una paciencia de gozo, en una paciencia de fe, en una paciencia de creer que la promesa llega, no en la angustia, en la impaciencia, en la queja y sobre todo con el gran peligro de ir a buscar soluciones de angustia, de estrés. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Por eso cuando hablamos de pregúntele a mi papá, pregúntele a este, pregúntele a aquel, vaya, o sea, compruebe, ¿no? Tengo que buscar a alguien. Dios dice, yo no tengo nadie superior a mí, entonces juro por mí mismo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió, se autoobligó mediante un juramento a cumplir sus promesas.
para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Entonces, si yo no estoy seguro, no tengo fe, y sin fe las promesas no se cumplen. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, pregunta, ¿es el único refugio? ¿O nos refugiamos en el dinero, en la política, en los contratos, en manipulaciones de otras cosas? ¿En dónde están los refugios de la verdadera paz? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ah, el mundo también la da. Claro, pero no como Dios la da. Solamente Jesús puede ser nuestro refugio, no hay otro. Entonces podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, la esperanza que no defrauda. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Otro de los grandes descubrimientos de las neurociencias, los anclajes cerebrales. Aquí estaban. No hay nada que la ciencia descubra que previamente no esté escrita en su palabra. No hay ni un solo aspecto en ese sentido. Entonces la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, o sea, para los pensamientos, las emociones y las decisiones, y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros, Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Por eso terminamos recordando las características del carácter de Cristo. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿De qué parte estamos? ¿De las teorías, de las cosas, de las creencias de nuestra mente? ¿O tenemos la pureza de la palabra de Dios? Jesús, una persona consecuente, lo que pensaba y sentía era lo mismo que decía y hacía siempre. Ese es nuestro modelo, es la imagen visible del Dios invisible. Trascendencia, trascendemos todo, los conflictos, los problemas, hasta la muerte, la trascendemos con Cristo. La vigencia, su palabra, primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de lo que escrito está deje de cumplirse. La obediencia con deleite de la práctica de la palabra de Dios. La dependencia, no hay independencia. El único que se quiso independizar fue el diablo y por eso todo lo que él hace es para destruirlo y para dividir. Satanás dice, divide y triunfarás. Toda casa dividida contra sí misma no prosperará. La influencia, debemos ser mensajeros, embajadores del reino de los cielos, y todo para darle la gloria al Señor. Bueno, les invitamos a que se registren en los canales de YouTube que tenemos donde están todas estas enseñanzas y Dios bendiga a los dadores alegres que aportan para que podamos seguir desarrollando nuestros programas, no solo virtuales, sino presenciales en todo Iberoamérica. Dios les bendiga.